Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean bienvenidos a esta la Biblia Católica en un año. Y este es el día número 53. Desde la Parroquia Virgen de la Anunciación, le doy gracias a Dios por tu presencia y porque cada día recibimos de Él sus bendiciones. Hoy es el día número 53 y vamos a tener 3 lecturas. La primera del Éxodo, capítulo 39 al 40. Segunda, el Salmo 55. Y la tercera, de Mateo, capítulo 27, versículo del 27 al 50. Como en toda lectura de la Escritura, pedimos el auxilio del Espíritu Santo para que nos ayude a recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, a ponerla en práctica en nuestra vida diaria y poder expresarla con los demás. Suplicamos el auxilio del Espíritu Santo y trazamos sobre nosotros la señal de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo, capítulo 39 al 40. De hilo violeta, rojo y escarlata, se hicieron los ornamentos rituales para el culto en el santuario y se confeccionaron los ornamentos sacerdotales de Aarón, según el Señor había ordenado a Moisés. El efod se hizo de oro, con hilo violeta, rojo y escarlata, y con lino fino trenzado. Trabajaron el oro en láminas, lo cortaron en hilos y se trenzó con el hilo violeta, rojo y escarlata, y con lino fino artísticamente bordado. Estaba unido por 2 tirantes cosidos a sus extremos. La parte superior del mismo, que servía para sujetar, estaba hecha como el resto del efod y formaba una pieza con él. Era de oro, de hilo violeta, rojo y escarlata, y de hilo fino trenzado, como el Señor había ordenado a Moisés. Las piedras de ónix fueron incrustadas en monturas de oro. En ellas se grabaron los nombres de los hijos de Israel, como se graban los sellos. Las colocaron en los tirantes del efod como recordatorio de los israelitas, según había ordenado el Señor a Moisés. Se confeccionó el pectoral artísticamente bordado con los mismos materiales que el efod, con oro, hilo violeta, rojo y escarlata y lino fino trenzado, doblado por la mitad. El pectoral formaba un cuadrado de 1 palmo de largo y otro de ancho. Se incrustaron en él 4 filas de piedras preciosas. En la primera fila, un granate, un topacio y un ónix. En la segunda fila, un rubí, un zafiro y un diamante. En la tercera fila, una turquesa, un jacinto y una ágata. Y en la cuarta fila, un ópalo, un berilio y una amatista. Estas piedras iban incrustadas en monturas de oro. Eran 12, como los nombres de los hijos de Israel, y cada una de ellas llevaba grabado el nombre de una de las 12 tribus, como se hacen los anillos para sellar. Para el pectoral, fabricaron unas cadenillas de oro puro, trenzadas como un cordón. Hicieron 2 monturas de oro y 2 argollas de oro, y las pusieron en los 2 extremos del pectoral. Los 2 cordones de oro iban incrustados en las 2 argollas de oro que llevaba el pectoral en sus extremos, y las otras 2 puntas de las cadenillas iban unidas a las 2 monturas colocadas en la parte delantera de los tirantes del efod. Se hicieron otras 2 argollas de oro, que se colocaron en los 2 extremos inferiores del pectoral, en la parte interior que está junto al efod. Se hicieron otras 2 argollas también de oro, y las situaron en la delantera baja de los tirantes del efod, junto a la costura, encima mismo del cinturón del efod. Las argollas del pectoral estaban enganchadas en las argollas del efod por un cordón azul. De esta manera, el pectoral estaba sujeto al cinturón del efod, sin que el pectoral pudiera desatarse del efod,
como el Señor había ordenado a Moisés. Confeccionaron totalmente de tela violeta la túnica que va debajo del efod. En el centro tenía una abertura para la cabeza. Esta abertura llevaba alrededor un dobladillo tejido como un doble cuello para que la túnica no se deshilachara. En el borde inferior se tejieron unas granadas con hilo de color violeta, rojo y escarlata y de lino trenzado. Fundieron campanillas de oro puro y las colocaron entre las granadas a lo largo de todo el ruedo de la túnica. Iban alternando campanillas y granadas a lo largo de todo el ruedo de la túnica. Se usaba para oficiar como el Señor había ordenado a Moisés. Las camisas se hicieron de lino fino, tejido para Aarón y sus hijos, la tiara y las mitras de ceremonia de lino fino, y los calzones también de lino fino trenzado. Igualmente el cinturón se hizo de lino fino trenzado, artísticamente bordado con hilo violeta, rojo y escarlata, como el Señor había ordenado a Moisés. De oro puro se hizo la lámina que va sobre la tiara. En ella estaba grabado, como en un sello, consagrado al Señor, e iba sujeta a la parte delantera de la tiara con un cordón de hilo violeta, como el Señor había ordenado a Moisés. Así dieron por terminadas las obras de la morada, la tienda del encuentro. Los israelitas lo hicieron todo exactamente como el Señor había ordenado a Moisés. Presentaron a Moisés la morada, la tienda y todos sus utensilios, los pasadores, los tableros, las varas, los soportes y las bases, el toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, la sobrecubierta de pieles finas y el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y su cubierta de oro, la mesa, sus utensilios y los panes de la ofrenda, el candelabro de oro puro, sus lámparas debidamente colocadas, sus accesorios y el aceite para el candelabro, el altar de oro, el aceite de la unción y el incienso aromático, así como el cortinaje para la entrada de la tienda, el altar de bronce, su rejilla de bronce, sus varas y los demás utensilios, la pila y su base, el cortinaje del atrio, sus soportes, sus bases y las cortinas para la entrada del atrio, cuerdas, sus estacas y todos los utensilios al servicio de la morada, para la tienda del encuentro, las vestiduras sacerdotales para el culto del santuario, los ornamentos sagrados para el sacerdote Aarón y las vestiduras para sus hijos, que oficiaban como sacerdotes. Los israelitas realizaron todo esto según las órdenes que el Señor había dado a Moisés. Moisés revisó todo el trabajo y comprobó que lo habían realizado todo exactamente como el Señor había ordenado y les dio la bendición. El Señor dijo a Moisés: el día primero del primer mes levantarás la morada, la tienda del encuentro. Mete dentro del arca del testimonio y oculta el arca con el velo. Trae la mesa y prepárala con sus accesorios. Trae también el candelabro y prepara sus lámparas. Coloca el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Pondrás las cortinas a la entrada de la morada, y también a la entrada de la morada, la tienda del encuentro. Coloca el altar de los holocaustos. Entre la tienda del encuentro y el altar sitúa la pila y echa agua en ella. Alrededor instala el atrio y cuelga el cortinaje a la entrada del atrio. Toma el aceite de la unción y unge la morada y cuanto contiene. Conságrala con todos sus utensilios, pues será sagrada. Unge el altar de los holocaustos y todos sus accesorios. Consagra el altar y será un lugar muy santo. Unge la pila y su base y conságrala.
Haz que Aarón y sus hijos se acerquen hasta la entrada de la tienda del encuentro y lávalos con agua. Reviste a Aarón con sus ornamentos sagrados, úngelo y conságralo para que sea mi sacerdote. Haz que se aproximen sus hijos y revístelos con sus túnicas. Úngelos como ungiste a su padre, para que sean mis sacerdotes. Con esta unción se les asegura el sacerdocio perpetuo a ellos y a sus descendientes. Moisés hizo todo cuanto el Señor le había ordenado. El día primero del primer mes del año segundo fue instalada la morada. Moisés instaló la morada, colocó las bases, acomodó los tableros y las varas, y puso en pie los soportes. Y sobre la morada extendió el toldo, tal como el Señor le había ordenado. Tomó las tablas del testimonio y las colocó dentro del arca. Puso las varas al arca y situó la cubierta de oro encima del arca. Metió el arca en la morada, colgó el velo de separación y con él ocultó el arca del testimonio como el Señor le había ordenado. Instaló la mesa en la tienda del encuentro, al lado norte de la morada y fuera del velo. Allí depositó los panes ofrecidos al Señor, como el Señor le había ordenado. Situó el candelabro en la tienda del encuentro, mirando a la mesa, al lado sur de la morada, y colocó las lámparas en presencia del Señor, como el mismo Señor le había ordenado. Delante del velo y en la tienda del encuentro, puso el altar de oro, hizo quemar incienso aromático, como el Señor le había ordenado. Colgó el cortinaje a la entrada de la morada, colocó el altar de los holocaustos a la entrada de la morada, la tienda del encuentro, y ofreció el holocausto y la oblación como el Señor le había ordenado. Colocó la pila entre la tienda del encuentro y el altar, y la llenó de agua para las purificaciones. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron las manos y los pies. Se lavaban cada vez que entraban en la tienda del encuentro o se aproximaban al altar, como el Señor le había ordenado. Instaló el atrio alrededor de la morada y del altar, y puso el cortinaje a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la tarea. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, porque la nube estaba encima de ella, y la gloria del Señor llenaba la morada. Durante el tiempo que duró su caminar, los israelitas se ponían en marcha cuando la nube se levantaba de la morada. Si la nube no se levantaba, no partían hasta el día en que se levantaba, porque la nube del Señor se posaba de día sobre la morada y de noche brillaba como fuego a la vista de todo Israel, durante todas las etapas de su camino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 55. Señor, he puesto en ti mi confianza. Oh Dios, escucha mi oración. No te cierres a mi súplica. Atiéndeme, respóndeme, que mis penas me tienen angustiado. Me inquieta la voz del enemigo, la opresión del malvado, pues amontonan desgracias sobre mí y me persiguen con rabia. Tengo el corazón encogido, me asalta el miedo a la muerte. El temor y el terror me invaden, me abruma el pánico. Pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y luego descansar? Me iría lejos, viviría en el desierto. Enseguida encontraría un refugio contra el viento impetuoso y el huracán. Destrúyelos, Señor, confunde su lenguaje, porque veo en la ciudad violencia y discordia, rondando día y noche por sus muros. Dentro de ella hay maldad y dolor, solo crímenes hay en su interior. La opresión y el engaño no se apartan de sus plazas. Si un enemigo me ofendiera, podría soportarlo.
Si mi adversario se levantara contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, un hombre como yo, mi amigo y confidente, con quien paseaba entre la multitud por la casa de Dios. Que la muerte los sorprenda, que bajen vivos al abismo, porque el mal tiene su morada entre ellos. Yo, en cambio, invoco a Dios, el Señor me salvará. Por la tarde, por la mañana, al mediodía, gimo y me lamento, pero Él escuchará mi grito. Él me rescatará y me dará la victoria, aunque sean muchos los que me ataquen. Dios, que reina desde siempre, me escuchará y los humillará, porque no quieren enmendarse ni temen a Dios. Traicionan a su aliado y quebrantan el pacto que hicieron con Él. Sus palabras son más dulces que la miel, pero su corazón es agresivo. Sus discursos son más suaves que el aceite, pero hieren como espadas afiladas. Encomienda al Señor tus inquietudes, y Él te sostendrá. Jamás permitirá que el justo fracase. Tú, oh Dios, los harás bajar a lo profundo de la tumba. Los hombres sanguinarios y mentirosos no llegarán ni a la mitad de su existencia. Yo, en cambio, he puesto en ti mi confianza. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos del 27 al 50. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la tropa. Lo desnudaron y le echaron por encima un manto de color rojo. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha. Luego se arrodillaban ante él y se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Le escupían, le quitaban la caña y lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, lo vistieron con sus ropas y lo llevaron para crucificarlo. Cuando salían, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Al llegar al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, dieron a Jesús vino mezclado con hiel para que lo bebiera, pero después de probarlo, no quiso beberlo. Los que lo crucificaron se sortearon su ropa y se la repartieron, y se sentaron allí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron un letrero con la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Al mismo tiempo, crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, haciendo muecas y diciendo: «Tú que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Y de la misma manera, los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos, se burlaban de él diciendo: «A otro salvó, y a sí mismo no puede salvarse. Si es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que lo libre ahora, si es que lo quiere, ya que decía: soy hijo de Dios». Hasta los bandidos que habían sido crucificados junto con él lo insultaban. Desde el mediodía, toda la región se cubrió de tinieblas hasta las 3 de la tarde. A esa hora, Jesús gritó con fuerte voz: «Elí, Elí, lema sabactani», que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: «Está llamando a Elías». Enseguida, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola en una caña, le ofrecía de beber. Los otros decían: «Vamos a ver si viene Elías a salvarlo».
Y Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que Dios los llene de bendiciones, y si Él lo permite, nos escuchamos el día de mañana. Unidos con María, vamos a evangelizar.